La verdad que reunirme con ustedes y reflexionar por qué estoy en sociología me hizo recordar y pensar en cosas que creo que son significativas. Primero porque yo entré en la carrera en el año 65, ¿no? Con un contexto particular, que yo digo como antecedente más inmediato y que me parece que tiene que ver con mi definición y con mi formación, es mi recorrido por la escuela secundaria. Y lo digo honrándola y honrando la experiencia, porque la escuela normal, Antonio Mentruy de Lomas de Zamora, donde yo estudié y hice mi secundaria, era una escuela muy particular y en un contexto de época muy particular. Yo terminé la secundaria en el 63. Fíjense que coincide prácticamente con la elección en que sube Ilía. Pasamos las sazonadas militares, Frondizi, la discusión peronismo-antiperonismo, las movilizaciones de todo tipo y la emergencia también con una mayor presencia a nivel de los estudiantes secundarios, por lo menos en Lomas de Zamora, de lo que era el Partido Comunista, o lo que eran los primeros esbozos de la izquierda. Se debatía permanentemente, teníamos una revista propia, una escuela que tenía magisterio por un lado y lo que era el bachillerato por el otro, y además la escuela primaria. O sea, había una melange de problemas y de cosas donde de pronto todo lo que pasaba en el contexto caía dentro de la universidad. ¿Por qué? En ese momento había una gran inquietud política, por un lado, y social. Yo a mi vez militaba en la Acción Católica. Desde una perspectiva, había entrado con los 15 años con el tema de la iglesia de los pobres y el tema de los sacerdotes del tercer mundo. En la escuela se vivió muy fuertemente el tema de la persecución a los judíos que hubo en esa época, donde se marcaban las casas, se golpeaba gente y se quemaban, ha habido agresiones múltiples. Entonces, entre esas discusiones, cuando llega al magisterio, cuarto y quinto año, nosotros teníamos montones de propuestas. La discusión política de cómo el nacionalismo y no el nacionalismo. Yo terminé la secundaria en el 63, justo cuando muere Kennedy. Y cuando muere el Papa Juan XXIII. Eso marca algunas cosas. Yo, en lugar de entrar en el 64, me tomé ese año porque se me pasó la fecha, iba a rendir libre el examen de ingreso, porque había un examen de ingreso en la UBA, en las carreras. Entré en el 65. Ahora, ¿dónde se dictaba sociología? En la Facultad de Filosofía y Letras, que tenía dos sedes en realidad. Una que estaba en el centro, creo que en la calle 25 de Mayo, por ahí, y la otra en la calle Independencia y Urquiza, donde había sido la antigua Facultad de Arquitectura. Era un edificio que lo habían reacomodado, viejo, y la verdad de que era bastante particular en términos de su estética. El primer día que entré a la universidad, para inscribirme al curso de ingreso, entré apartando carteles. Carteles de los gorilas, de los no gorilas, contra los milicos, publicidad de la izquierda, de los centros de estudiantes. La universidad estaba, todo el hall central plagado de carteles, cosa que yo no estaba muy acostumbrada a ese tipo de cuestiones. Eso así de primera instancia. Entre el 63 y la caída de Ilía, el clima de politización en la universidad fue alto. Yo recuerdo las huelgas docentes de esa época
por el tema del presupuesto universitario, entre otras cosas. Y la denuncia a Elía de que era una tortuga, la tortuga era un mote impuesto, y por el otro lado, porque se lo denunciaba, porque decían que era antiimperialista, asociado al imperialismo. Bueno, en esa época, cuando uno estudia pormenorizadamente algunas cosas, sabemos que el problema estaba en el tema de la financiación de los proyectos que se estaban llevando adelante en esa época en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? En la nueva carrera. La carrera se abrió en el 57, era nuevita, todo después de la caída de Perón. Y en esa facultad de la calle Independencia se juntaban carreras muy distintas: ciencia de la educación, psicología, antropología, sociología, como carreras nuevas, y por ahí se me puede escapar alguna más que se cursaba. Y la particularidad era que era un sitio de encuentro fabuloso, te das cuenta, porque en los bares de los alrededores, Buenos Aires existe la cultura del bar, y todas las reuniones eran en el bar de la esquina, en el Diógenes, que era el bar que estaba sobre la calle Urquiza, la lechería que estaba enfrente de la facultad, donde digresión aparte, no sé por qué no lo conocía ahí a mi esposo, que estudió en ese edificio antes que yo y tomaba café y leche en la lechería que está en la zona, ¿no? O sea, nosotros rondábamos la zona. Eso se extendía hasta la calle Rivadavia, al 11, estamos a 4 o 5 cuadras de 11, donde estaba La Perla. La Perla era un bar de estudiantes donde uno estudiaba, daba clases, leía, estaba todo el día, y no de una carrera, montones de gente de otras carreras. Lo que digo, había un contexto, y a mí me costó mucho engancharme porque había discursos nuevos, había muchos discursos nuevos. Y de pronto lo que sí sé era que de entrada uno tenía conciencia de que los estudiantes teníamos que tomar posición. Y teníamos que tomar posición frente a lo que estaba pasando en el contexto político general. Y me acuerdo que mi primera participación fue en una elección de un centro de estudiantes. Eso en términos de contexto del 65, que yo entré, hasta el 66, porque en poco tiempo corta el golpe de Onganía en el 66. Es difícil decir lo que se estaba discutiendo en cuanto yo entré, porque había una fuerte impronta de lo que era Germani. Yo no lo tuve como docente, pero los que estaban organizando las materias introductorias tenían que ver con las orientaciones que había mandado Germani, más allá que ya había algunas críticas con respecto al funcionalismo de Germani. Eso se discutía en los pasillos. Pero yo me percibí de eso recién después que hice las introductorias. A ver, comento esto: la carrera cómo estaba organizada. Vos tenías un cursillo de ingreso que duraba un cuatrimestre con 2 materias, que eran comprensión de texto y gramática estructural. Fíjense, 2 materias extrañísimas para un curso de ingreso, pero fueron fantásticas. ¿Por qué gramática estructural? En realidad era como un eje sobre el cual se montaba el tema de, primero, el concepto de estructura, vigente en esa época totalmente. Segundo, el tema de que la lógica de la gramática estructural te permitía
de alguna manera incorporar la idea de subordinación, independencia, autonomía en términos de lo que eran las diferenciaciones dentro de lo que era una frase literaria. Eso no estaba hecho en el aire, estaba hecho sobre la lectura de libros, ¿no? Y de artículos que tenían que ver con la sociedad, con el Estado, con la psicología social, con la historia. La comprensión de texto implicó la lectura de textos. Dos textos básicos: El miedo a la libertad, de Erich Fromm, que tuvo mucha influencia en Germane, en términos del perfil que él asume, que era un libro de psicología social, prácticamente, ¿no? Y que de alguna manera explicaba por qué el tema de la masa, digamos, le voy a poner así la palabra, la masa. ¿Por qué de alguna manera el peronismo había sido capaz de mantenerse durante tanto tiempo? El porqué de lo popular a partir de ciertas categorías que trabajaba Erich Fromm, como el miedo a la libertad. O sea, la gente en última instancia puede llegar a tener miedo a la libertad, ¿no? Y con dos conceptos: libertad para y la libertad de. Dos ejes básicos. No, en esa época no se leía todavía Marcuse. No había una presencia en las materias de grandes cosas de estos pensadores. Todavía no. Lo que sí estaba más, pero en las materias introductorias, en el curso de ingreso, se leía El miedo a la libertad y la personalidad, de Ralph Linton, el funcionalista. Estoy recordando bien el título, La personalidad era de Filou. Y no, también de Ralph Linton. Lo que pasa es que Ralph Linton tenía otro libro grande que tenía que ver con el estudio del hombre, que es una perspectiva evolucionista de lo que es una visión antropológica. En realidad Linton es antropólogo. Mira, básicamente a mí lo que me importaba destacar en esta relación, a ver, si hasta el 66 tenías primero encuentro con múltiples perspectivas, se discutía con sociólogos, con antropólogos, o sea, era una perspectiva muy abierta y muy, casi te diría, interdisciplinar. Nosotros nos cruzábamos mucho en algunas materias que se cursaban. ¿Por qué? Porque la carrera tenía 4 introductorias, 3 de las cuales eran obligatorias, la cuarta era electiva, la elegía uno. Después tenía 8 materias obligatorias, que también las elegías de un paquete de 10 o 12 materias, donde vos elegías qué cursabas. Y todo el resto eran materias electivas. ¿Cómo se organizaban esas materias? Había algunas que eran de información casi teórica, como Introducción a la Sociología, que hacía un recorrido de toda, o Introducción a la Antropología, o Introducción a la Historia. Y ya en la segunda etapa de las materias de ese ciclo de 8 que te decía, vos tenías la sociología, psicología social, ciencia política, metodología, estadística, sistemática 2, sistemática 1, sistemática 2, que eran materias de carácter más teórico. Pero en paralelo, las otras asignaturas, y aún estas que te estoy diciendo, se organizaban sobre el eje de los problemas, Y los problemas no eran cualquier problema, no eran problemas teóricos básicamente, eran problemas que emergían del contexto de lo que estaba pasando. Entonces vos tenías una sociología especial, si leíste mi libreta de universitaria, tenías la sistemática 2, que era estratificación social, alienación, ideología. Porque en el 66, eso fue
se empezó a discutir justamente la ideología de los discursos. Ahí Derón tiene una importancia grande, porque yo tampoco lo tuve como docente, porque no estaba en esa época en Argentina, pero sí te llegaban artículos, comentarios desde la psicología social o desde cualquier otra materia. Se discutía la deshumanización, por ejemplo. Frank Fanon, que no lo puse en un listado de bibliografía, que también es psicólogo social, pero que con Los Condenados de la Tierra estaba marcando lo que era la contradicción imperialismo, países colonizados. Entonces, era como que ahí va emergiendo la discusión de la dependencia, la industrialización, los procesos de industrialización, etc. Y todas las materias estas tenían un componente de alguna manera histórico, de contexto histórico. Más allá del contexto real, presente. Cuando fue el Cordobazo en el 69, yo recuerdo que tenía una materia de comportantiero, y lo primero que hizo fue conseguir una fotocopia de lo que fue el trabajo de Lich analizando el Cordobazo. Nosotros a los 3 meses, a los 4 meses de estar sucediendo el Cordobazo, estábamos discutiendo qué había sido el Cordobazo. Pero para esto ya habíamos discutido el sindicalismo. Citran, los distintos tipos de sindicalistas, movimiento obrero, todo ese tipo de cosas. O sea, esto no era simplemente un recuento, un cuento y una referencia. Sobre ese tipo de problemas se montaba la bibliografía teórica. Por eso te digo que se empezaron a introducir textos teóricos y que se analizaban, como para leer El Capital de Althusser, Marcuse, Gramsci. Portantiero fue el primero que dio en sus clases Gramsci, por ejemplo, pero eso también tenía distintas vertientes. Digo, desde el 66 en adelante hay un proceso interno que a mí también me marca bastante, que es la competencia, se puede decir, de lo que eran las cátedras llamadas nacionales y las cátedras de marxistas o de progre. En el medio había otras cátedras, pero digamos como que esa oposición fuerte marca el tipo de bibliografía que leías en una o en otra y la insatisfacción o no. A mí lo que me parecía importante de las cátedras nacionales, y eso sí me marca, es el anclaje que tenía sobre la realidad argentina, que era lo que le recogía del discurso marxista, era el análisis dialéctico y todos los aportes de Marx. Marx ya lo habíamos leído en la introducción, con la contribución, la tesis de Feuerbach y la introducción a la crítica de la economía política. Hemos hecho varias lecturas. Claro, en el 66 hay que tener en cuenta que muchísimos docentes se van al exterior, porque renuncian, no porque los echan. No es el mismo tipo de exilio que después se va a dar en el 76. Esto es un autoexilio, ¿no? Dado que el contexto con el ejército metido en la universidad, interrumpida la actividad política y con la universidad intervenida, no daba para la libertad de cátedra, que era una de las cosas, la autonomía crítica que se suponía que tenían los intelectuales universitarios, no solo los de sociales, porque este proceso se vive en arquitectura, en ciencias exactas, en todas las carreras de sociales. Entonces, eso desguarneció por un lado, los que se quedaron era como la segunda camada,
por ejemplo, en la facultad siguió dando clase Roberto Carri, Portantiero, que habían sido jefes de trabajos prácticos de el que era el titular de sociología, que se fue a Venezuela, Hugo Calelo, ¿no? Que era muy marxista. Y a su vez la incorporación de docentes que venían de otro lado. Uno de los más importantes fue Justino Farrell. Por eso voy a esto, porque Justino Farrell, que entró, era jesuita, era un cura jesuita, y terminó después como cura en una parroquia ahí en la calle Belgrano. Entró porque sabía paso, era funcionalista. Eso fue el primer año cuando dio clases. En el segundo año dio vuelta a la tortilla y empezó a discutir desde esa raíz funcionalista lo que era la dependencia en Latinoamérica y todo lo que era la realidad nacional. Fue uno de los artífices de lo que eran las cátedras nacionales, que no fue el único. Después estaba el Pancho Cárdenas, que daba historia social argentina y que era un historiador de lo que eran ¿cómo se llaman? Los revisionistas de la historia. Ahí hay varias vertientes. Están los que eran más progres y están los que eran de la Guardia Restauradora, los ultranacionalistas. Por eso te digo que esa polarización es relativa, porque había un Arias Pelerano que estaba a cargo de Ciencias Políticas, que era un ultranacionalista, retrógrado, ultracatólico, que sabía mucho, pero te daba Marx a través de un texto de un jesuita. Yo terminé la carrera en el año 73. En esa época ya la facultad aparecía con un proceso de desintegración por el tema de la AAA. Los ultranacionales perseguían a la gente que tenía un pensamiento más crítico y más autónomo. De hecho, parte de las actividades se habían trasladado a otros lugares, porque externamente se habían formado. No hemos hablado del contexto de formación del DITELA, del IDES, de SICSO, del CEDES, del CEU. Muchos de los docentes que se fueron se quedaron ahí. En el 73 yo seguía haciendo investigación con Sánchez Aizcorbe, que fue uno de los últimos docentes míos. Nosotros teníamos que cubrir 200 horas de investigación. Yo hice bastante investigación, pero pese a estar egresada, seguí trabajando en el seminario. Casualidad, en ese grupo estaba Daniel Filmus, todavía estaba de estudiante. Él se recibió muy tarde. ¿Por qué digo esto? Porque en esa etapa había como un desbande. El 76 implicó un corte porque cerraron la carrera, se tuvieron que ir del país. Pero en realidad empezó antes la disolución de lo que existía en la carrera, porque docentes reemplazados, idos o perseguidos, con amenaza de muerte. Hay gente que se fue antes del 76 del país. Y esto hace que ahí tiene importancia el Colegio de Sociólogos, que se forma. El Colegio de Sociólogos de Buenos Aires se forma en el 75. ¿Con qué fin? Uno, aglutinarnos. Estamos todos desbandados por todos lados. ¿Y qué es lo que ofreció? Por un lado, cursos, capacitación, jornadas. Durante la época del proceso, el Colegio de Graduados era el que llevaba adelante encuentros con sociólogos. Primera jornada 76, 77, 78, 79, hasta el 83. Hubo cada año una jornada de sociología. Vos me preguntaste por qué llegó a Córdoba. En realidad tiene que ver con razones particulares
y con también cómo llegó a Córdoba, porque en el colegio de graduados, yo era socia fundadora con otros compañeros que habían estudiado conmigo, que habíamos hecho las últimas materias, estábamos sin lugar real donde ir a trabajar, por un lado, pero no cualquier trabajo, donde investigar. Entonces decidimos entre un grupo de gente pagarle a alguien que nos hiciera hacer la práctica de investigación para seguir formándonos y aprender, que fue Alberto de Alacoque, y con una investigación concreta que tenía, se llamaba el espectro ocupacional del licenciado en sociología en el medio profesional argentino. Una investigación que empezó entre el 76 y 77 y que realmente culminó en el 82. Yo cuando me había recibido, ¿qué hice? Intenté entrar al CONICET, tanto que me vine a Córdoba para ver quién me dirigía la tesis, porque en Buenos Aires ya no había quien me dirigiera de mis docentes, y tenté de entrar acá en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Córdoba, de Derecho Político, perdón, porque mi tesis iba a ser sobre ideología de los milicos. Antes de que me terminara de presentar el proyecto, hubo una zonada militar, con lo cual el tema, cruz, tomó poder la AAA, chao, cruz. Entonces tiento un segundo proyecto que me iba a dirigir Mora y Araujo, pero era más neutro, tenía que ver sobre la sustitución de importaciones en la época de Irigoyen, en la época del irigoyenismo. Presentaban el proyecto, vetan el director, a Mora y Araujo. ¿Por qué? Porque cuando tenía 20 años había participado con un artículo en una revista del PC. Chao, con Icor se acabó. Eso fue antes del 76. Fíjate, por eso digo. En el 76, principio del 76, entonces me orientan porque no te vas afuera. Tenté para ir a una beca a Lovaina. Estaba preseleccionada y toda mi documentación quedó adentro de la facultad el 24 de marzo. Pero en paralelo, yo quería trabajar. Para mí, toda mi vida fue una vida de trabajo. Yo trabajaba como maestra, no me faltaba plata, pero quería trabajar como, con lo que sabía. Presenté currículum, Ministerio de Educación, en la época peronista se reían en mi cara. ¿Sos pariente de Ivanišević? Me decían, porque si no, no perdas tiempo, llévate el currículum bajo el brazo. Con lo cual entré a dar clase. En la Kennedy, en el año 75, 76, todo sobre el borde del 76, fue después entré en Ciencias Económicas. Yo me casé en el 78. Yo en ese momento trabajaba ya en la minoridad. O sea, te estoy marcando como a su vez yo tenía inserción profesional. Porque de casualidad en el año 76, 77, me llaman de la Subsecretaría del Menor y la Familia, donde yo había dejado un currículum en el año 75. ¿Por qué me llaman? Una compañera mía de socióloga quería irse a otro lugar de la subsecretaría y le habían dicho que no se iba si no conseguía reemplazante. Como era amiga mía, me llamó, fui, presenté y entré. En la minoridad en el Departamento de Estadística e Investigación. Y éramos 9 sociólogas ahí, trabajando. Esto lo marco en términos de ejercicio, esto de la profesión. De hecho, había muchos sociólogos trabajando en distintos lugares. Yo en minoridad tuve a cargo toda la elaboración de informes. A ver, lo que había eran distintos tipos de institutos en la minoridad en la capital.
Entonces, los institutos de admisión, que era donde llegaban los chicos que se recogían de la calle, y había otros institutos, elaborábamos las estadísticas, pero a su vez se investigaba. Por ejemplo, por qué había menores en institutos que en 10 años no habían recibido jamás la visita de un familiar. ¿Por qué se escapaban y había vagancia? ¿Por qué, cómo era la problemática de los que tenían que cumplir 18 años y tenían que salir del ámbito de la minoridad? ¿Por qué los menores delincuentes? Bueno, nosotros estábamos discutiendo todos esos temas, y por el otro lado, aparte de hacer los informes, todos los años se hacía un informe de minoridad, hacíamos apoyatura en los institutos con respecto a la lógica de las estadísticas y de para qué la información. Y lo que se trabajó cuando yo estuve era el plan piloto de cómo unificar la información sobre minoridad en el país. Entonces viajamos o recibimos información de las distintas provincias de cómo conceptualizaban, porque no era simplemente un registro estadístico. Ahí lo que hacíamos era definir y conceptualizar qué era un niño, cuáles eran sus necesidades, qué significaba un menor, la tutela, la guardia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y éramos, yo te dije 9 sociólogas, en realidad éramos 8 sociólogas y 2 trabajadoras sociales. Formamos un equipo enorme, grandote, ¿viste? Cuando yo me casé en el año 78, mi esposo trabajaba en una empresa, mi esposo era arquitecto, y tenía obras en Ushuaia. Quilombos aparte de él, decidimos irnos a Ushuaia. Entonces me fui en el 80 y volví de Ushuaia en el 82 a Buenos Aires. En ese impasse no dejé de tener contacto con la sociología, yo fui como esposa, pero no me aceptaron llevar trabajo. Se trabajaba con la administración pública aparte, había toda una serie de anécdotas. Dábamos cursos aparte, cursos de capacitación. Eso me estaba olvidando, que esa era una de las tareas, como tareas específicas. En Ushuaia, yo hice, primero que participé haciendo informes para esa investigación del Colegio de Graduados. Y le seguía manteniendo contacto. Yo tengo información desactualizada de lo que son algunas de las universidades actuales. Porque sí sé que en Ushuaia hay carreras que eran insólitas, y creo que está sociología. Pero en ese momento no había nada. En Ushuaia no había nada más que un cine que tenía la lámpara rota, no podía ver mi cine. Era una estructura absolutamente jerárquica. La isla era de los marinos. Vos, cuidado cómo te movías, tenías que estar acotada a lo que querían los marinos. Y me tocó ver de cerca parte de lo que era el enquistamiento del poder de la dictadura, porque Roberto era gerente y además trabajaba en una obra pública, que era el CADIC. El CADIC era un centro de investigaciones para el CONICET, de investigaciones biológicas, marinas y oceanográficas, y él estaba a cargo de la obra y del diseño de otras obras que tenía la empresa. Obras que eran para la prefectura, para la marina, etc. Con lo cual me he sentado en medio del tema del conflicto del Beagle. En el año, cuando me estaba por recibir, me mudé a otro lugar. Yo siempre trabajé como maestra, con lo cual trabajaba en todo el distrito de Lanús. Ustedes ahora lo que hablan de Lanús, toda esa zona de Loma de Zamora al fondo, todo eso, eran zonas que yo conocía por la docencia. Yo era, en primer lugar, docente. No reniego y aparte me enorgullezco, ¿viste?
porque además como alfabetizadora, que fue hasta los 70, que trabajé como alfabetizadora, también teníamos una discusión permanente, es ahí donde yo conocí a Pablo Freire, porque nosotras como alfabetizadoras no teníamos ningún marco de referencia, con lo cual lo inventamos o lo buscamos. Entonces, entre los docentes alfabetizadoras, entre el 66 y el 70, descubrimos Pablo Freire, entre otras cosas, ¿viste? Pero yo cuando me mudo de distrito y me voy a Berazategui, Ranelagh, que era un barrio en el medio de la nada, tengo otra militancia, que es militancia gremial. Yo no milito en Acción Católica, los apoyo a mis padres en lo que hacen ahí en el barrio. A ver, fui a Ushuaia entre el 80 y el 81, o sea, yo estuve 2 años en Ushuaia. Y de alguna manera tuve que volver por razones ajenas, no importa. Pero cuando llego a Buenos Aires, mi contacto con la sociología tenía que ver siempre con el colegio de graduados y especialistas en sociología que estaban incorporando, ya se sabía que venía estábamos en los preparativos de que terminara la dictadura, digamos, porque el 82 ya había una crisis feroz en Argentina. Recuerden ustedes que la guerra de las Malvinas fue en abril, el 2 de abril, en marzo había habido una movilización general, había ya un ambiente de tensión impresionante en Buenos Aires. Yo inmediatamente me pongo en contacto con la gente de sociología por el tema de investigación, por el tema de... Ahí lo conocía de Lich en Buenos Aires, porque estaba como secretario ejecutivo de la Claxo, de Claxo, y tenía sede en Buenos Aires, y tomó contacto con gente de la investigación porque quería incorporar, no sé para qué cosa, a investigadores. Le eligió a una de las chicas, que era Mariela Macri, no tiene nada que ver con el presidente actual, pero era parte del equipo, ¿sí? Del grupo inicial en esa investigación desgranamos a 4. Mariela Bialakowski, Mariela Macri, Daniel Filmus, Hilda Martín, que era el alma de la investigación, y Ada Graciol, que firmamos todos los informes finales, todo. ¿Por qué vengo a Córdoba? Por problemas laborales. O sea, las crisis a nosotros nos mataron. Cuando llegamos de Ushuaia a Buenos Aires no había laburo por ningún lado. Roberto no tenía nada que hacer y yo tampoco estaba trabajando. Veníamos con una niña chiquita, mi hija tenía 6 meses cuando llegué a Buenos Aires. Y mi hermano, mis 2 hermanos vivían acá en Córdoba. Mi hermano Ricardo era el Instituto de Filosofía del Derecho, donde se reunían con los de sociología, estaban todos juntos en esa época, gente que yo conocía aparte, porque yo en los veranos o en los feriados venía a Córdoba, era mi hermano que se casó acá, mi hermano vino en el 73, con una beca del CONICET y siguió becado, estudiando, es investigador. Mi hermano es profesor titular, es brillante, ¿para qué voy a decir otra cosa? Es internacional aparte. Pero lo que quiero decir, yo conocí el ambiente de Córdoba, inclusive a Ulla lo conocía. Mi hermano le consigue a mi hermano, a mi esposo, perdón, trabajo en un área muy nueva que habían formado en la municipalidad, que era el departamento de vivienda, para erradicar villas de emergencia. Erradicar. Y Roberto era uno de los... Acá en Córdoba no había muchos especialistas en villas de emergencia. Y mi marido sí tenía, porque en Buenos Aires habían trabajado en Soldati y en toda una serie de cosas.
en concursos de eso. Cuando decidimos venir, yo venía con una carta en la mano de Alberto Bialakowski para ponerme en contacto con gente que hacía sociología en Córdoba. ¿Dónde? En la Facultad de Derecho, en el Instituto de Sociología. ¿Sí? A fines del 82, yo vine a Córdoba en octubre del 82. Y ya en noviembre yo estaba en el instituto tomando contacto con la gente de sociología. Y ahí me encuentro con que estaban medio arrinconados, pero estaban Sofía Villa Corbalán como director del instituto y Carlos Lista como, bueno, estaba ahí, no me acuerdo qué cargo tenía, pero estaba en el instituto. Carlos Lista había sido alumno de Agulla, protegido de Agulla, digamos como, junto con la Marinés de Bergoglio, uno de los discípulos preferidos de Agulla como estudiante y como estudiante del posgrado. En Córdoba, la experiencia en sociología, ¿de dónde venía? De la Facultad de Derecho, por un lado, donde estaba la cátedra de sociología que dirigía, que tenía Poviña. Bueno, ahí hay que recorrer varios docentes. La cátedra de sociología en Córdoba es de principios de siglo, creo que es 1902. Martínez Paz, inmediatamente Raúl Orgaz. Poviña es adjunto de Orgaz en la materia sociología, que forma parte de los planes de estudio de Derecho. Y desde 1930 y pico formaba parte de filosofía, la materia de sociología. Y a su vez, los seminarios tenían sociología. O sea que acá en Córdoba la sociología va apareciendo en los seminarios en el Colegio Montserrat. Creo que por el año 60 en el Montserrat. En el libro están las fechas de cómo se van incorporando esas materias. La cuestión es de que acá en Córdoba se ha desarrollado un núcleo significativo en sociología. Oh paradoja, muchos años después, yo vine con la idea de trabajar en el tema de los sociólogos. Yo venía con un preproyecto pero más vinculado a la investigación de Buenos Aires, de estudiar programas de sociología para ver las partes de formación en sociólogos, ¿sí? Lo interesante es que, bueno, todo este recorrido yo descubro la historia de la sociología en Córdoba a medida que me voy insertando en Córdoba. Yo desconocía la historia, lo único concreto era que había un instituto de sociología donde había cátedra de sociología. Después me enteré de las estrategias de Poviña, de la creación del ALAS, de la Sociedad Argentina de Sociología, por ahí, por los años 50, y que de alguna manera competía con la figura cada vez más ascendente de Gino Germani en Buenos Aires, donde se encontraban Poviña, la gente de Tucumán, la gente de Buenos Aires, en el Instituto de Investigación en Sociología de Ricardo Levene, que existía desde entre los 30 y los 40. Bueno, ahí se conocían Poviña, Germani, Orgaz. Bueno, todo eso está recopilado en este libro, que se llama Sociología entre letrados y otras hierbas, que justamente lo que trata de recoger es lo que dice en el subtítulo, los itinerarios de la sociología en Córdoba entre 1930 y 1980. De todas maneras, uno hace un recorrido más para atrás y más para adelante, de alguna forma, cuando aborda esta temática, ¿no? Pero digo, ese fue un núcleo de interés mío ya de entrada, pero que recién retomo casi a los fines de mi carrera, por ahí por
por el 2009, 2008, cuando de alguna manera empezamos a hacer como una reflexión sobre la carrera, porque tenía que ver también con el tema que me había propuesto en el doctorado. Entonces hago múltiples entradas a la temática. Pero lo concreto es que acá en Córdoba, cuando uno llega, se encontraba con un instituto de sociología que está en bastante decadencia, que intenta ayornarse. ¿En qué contexto? Ya se sabía que iba a haber elecciones, ya se sabía que se iba a la Junta Militar, ya se sabía de que la discusión estaba dándose a nivel de las universidades, cómo se reorganizaban las universidades que habían estado intervenidas, donde no había habido concursos, donde no había habido renovaciones, donde de alguna manera se había estancado y donde muchos habían estado echados directamente de la universidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, el instituto, ¿qué es lo que hace? Organizado por Sofanor y por Carlos Lista, reúne a todos aquellos que hacían algo de sociología, o sea, todos los que eran responsables de cátedra y todos los que además hacían sociología en algún otro lado, que de hecho había gente trabajando en el ministerio. Había una chica que ahora no me acuerdo el nombre, que trabajaba en desarrollo social hace muchos años, otros que no estaban en Córdoba capital. Parte de todo ese grupo que empieza a aparecer eran egresados de lo que había sido la experiencia de la Escuela de Sociología de Agulla, entre los años 65 a 75 más o menos, en la época donde funcionó, y eran egresados o que habían cursado ese posgrado, ¿no?